Congreso aprobó esta semana un proyecto de ley que obliga a las productoras de eventos a contar con artistas locales en los conciertos de músicos extranjeros. Se le conoce como Ley de Teloneros y es una modificación importante para una industria en crecimiento en nuestro país, que además se inserta en un mercado global de espectáculos masivos. Vamos a hablar de este tema. Para eso estamos con Jorge Ramírez, presidente de la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y de Cultura. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes. En la práctica, ¿qué va a significar? ¿Qué transformación va a significar este proyecto de ley? Yo creo, primero, decirte que este es un proyecto que entró de una manera hace 12 años y salió de otra. Como suele suceder en el Congreso. Porque entró lleno de cosas que no eran sustentables, que no eran posibles de realizar. Es decir, había un buen propósito. Pongamos un artista chileno delante de los espectáculos, sobre 3.000 personas. Pero además venía aparejada de una serie de restricciones. Limitar las preventas y hacer copulativa la idea de que el telonero estuviera, pero sin quitar otras cosas que ya la industria tenía que hacer para conseguir beneficios de fomento a la música. Patrocinio de embajadas, actividades culturales con los artistas protagónicos de su elenco, o sea, lo complejizaba. Claro. ¿Qué pasó después de una discusión que, a propósito de los tiempos que corren, quiero decir que se mejora cuando se invitó a las partes? Los productores, los artistas independientes, los managers, porque el que recauda, que es el que la propone, es una patita de la mesa, pero no es toda la mesa. Lógico. ¿Y se escuchó a todas las voces? Se escuchó, no del todo. Ya. Te voy a contar lo bueno y lo malo. Lo bueno, llegamos a un acuerdo tan necesario en estos días. Y ese acuerdo dice que efectivamente vamos a poner un artista chileno en todos los espectáculos que hayan de música en vivo. Y con una sugerencia incluso a los productores, que no fuera de 3.000, sino de 600. ¿Por qué 600? Me llamó la atención ese número. Sí, porque primero, si vamos a hacer la pega, hagámosla bien. Todas las salas en Chile, en regiones y en la gran mayoría del país no son sobre 3.000 personas. Entonces, si tú vas a fomentar la música y no lo puedes hacer en todo el país, ni en el Teatro Municipal de Chillán, ni en de Talca, ni en el Sur Activo, entonces, ¿qué estás haciendo? Claro. Estás simplemente dejando que esto ocurra solo en los grandes eventos. Y si nosotros, en esto quiero ser justo, queríamos sacar la burocracia de las embajadas, la burocracia de las actividades culturales, bueno, a nosotros también nos sirve de que esto se universalice. Lo otro que pasó fue que el 20% del aforo de los recintos se podía prevender, decía la ley. Porque al legislador o algunos pensaban de que los shows son para todos los chilenos y no para aquellos que tienen solamente un medio de pago, una tarjeta preferente, un club de fidelización, ¿no? En el fondo el eslogan es espectáculos para todos. Y nosotros decíamos, ¿pero por qué tú me limitas a mí si no lo haces con el fútbol, no lo haces con el supermercado, no lo haces con los bancos? Entonces, claro, para no terminar en una cuestión eterna, logramos llevarlo al 50%. No es lo ideal. Nos sigue pareciendo que tener patrocinadores, auspicio y medios de pago preferentes ayuda a hacer algo que es muy importante, que los shows ocurran y que los artistas actúen. Si no, no hay nada que repartirse, ni derechos de autor, ni telonero que poner. Por eso digo que la ley entró de una manera y salió de otra forma. Salió robustecida, mejorada. Y yo creo que todos empujamos para que eso pasara. Ahora, hoy día alguien puede decir, yo no quiero ver a un artista delante de... Bueno, tenemos que hacernos cargo de que eso va a ocurrir en todos los espectáculos. ¿Y eso está definido en términos, por ejemplo, del tiempo que tiene que estar ese artista antes de...? Como toda legislación requiere una regulación. Nosotros tenemos protocolos ya conversados que establecen un mínimo tiempo en que ese artista tiene ahí. Y también estamos discutiendo ahora los insumos, Andrea, porque esto cuesta sonido, escenario, luces, y eso finalmente tiene un costo del que nadie se hace cargo. Entonces, cuando nosotros nos queremos referir al costo de los tickets, también tenemos que entender de que si le seguimos poniendo costos a los espectáculos, alguien los tiene que pagar. Sin embargo, con todo y pese a todo, creemos que es una buena ley, creo que ayuda al propósito de los artistas, pero tiene espacios para mejorar. El tiempo dirá. Nosotros, por ejemplo, pensábamos que tenía que haber una salida alternativa cuando un artista no desea este telonero o cuando un espectáculo no lo permite. Tendremos que evaluar qué va a pasar en esos casos. ¿Y temen que pase eso? Por ejemplo, un artista, un importante artista a nivel internacional que diga, no, yo traigo a mi telonero porque ando en un tour con un telonero X y la verdad es que no quiero ese telonero. Puede pasar porque, peras con manzanas, los derechos de autor son evidentemente de quien
protagoniza el evento. Si usted trae un artista que convoca a 10.000 personas y va a recaudar 10 pesos y 3 pesos son de derecho de autor, por poner un número cualquiera, le pertenecen a Andrea, que es la protagonista del espectáculo. Si yo te impongo a ti que Jorge cante antes de ti, esos derechos se reparten proporcionalmente sin importar quién convocó. En consecuencia, mañana Andrea podría decir, yo no quiero compartir mis derechos. Claro. O bien podría decir, mi espectáculo no lo permite. Por ejemplo, cuando vino Charly García, operado de la cadera, él comienza el show sobre un teclado que ya está ahí. Sí, ¿cierto? lo vi, estuve ahí. ¿Estuviste ahí? Sí. Entonces, ¿qué le pones antes? Entonces nosotros considerábamos que lo prudente hubiese sido que en ese caso hubiese habido esa salida alternativa que era la vieja salida. Vaya a la embajada, consiga el patrocinio, haga una actividad cultural para Chile o haga una donación para Chile, para no poner todo o nada. Nos parecía que eso no era muy amistoso, no era muy dialogante. Eso no lo obtuvimos y estamos defraudados. Pero vuelvo a insistir. Es decir, en todos los casos donde hay un artista extranjero, tiene que haber un telonero chileno. No hay excepciones. No hay excepciones, no hay excepciones. Vamos a tener que ver, por ejemplo, qué pasa cuando un artista extranjero trabaja con la Sinfónica de Chile, por ejemplo. Claro. Lo lógico, lo plausible, lo racional sería pensar que ya esos 64 músicos de la Sinfónica son de algún punto el telonero. Pero eso no quedó claramente establecido. Bueno, por eso que ahora viene el Ministerio de la Cultura, tiene que regularlo. Y lo otro que nos parece muy bien que haya un Ministerio de la Cultura. Recordemos que esta industria en los últimos 30 años, a la que van 1.800.000 personas a ver espectáculos en vivo, desde los pequeñitos hasta los grandes, y da 41.000 empleos directos e indirectos, no tenía un ministerio. Tenía un Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Hoy lo que tiene ese ministerio que hacer, y aquí hay un llamado, es a que sea protagonista, partícipe, congeniador de lo que el Congreso y los protagonistas de la música en vivo hicimos, creo, mejor que peor. Ahora, Jorge, más allá de cómo se van afinando esos puntos, el efecto que la ley va a tener en la música chilena, porque tú decías, todos tenemos la buena voluntad de que esto realmente traiga un beneficio para los artistas chilenos. ¿Hay ejemplos de que eso ha sido así? En el fondo estamos copiando un modelo que ha funcionado en otra parte. ¿Tenemos garantías de que efectivamente va a tener ese efecto o no? Es muy difícil anticipar aquello. Yo creo que para el acierto, la trascendencia de un artista no se define por cosas impuestas, ni tampoco marca un antes y un después, haber estado o no antecediendo un espectáculo. Suma. Evidentemente que agrega, expone, visibiliza. Pero si eso no va de la mano con un trabajo muy fuerte de otros protagonistas que no son los que realizan los espectáculos, sino las compañías discográficas, los productores de otro tipo de insumos en la música, que tiene que ver con exportar, que tiene que ver con invertir, con trabajar en el arte mismo, evidentemente no será suficiente. Yo no estoy cierto. La literatura mundial dirá que en muchos países del mundo no existe la idea de que el telonero sea impuesto y sin embargo son grandes potencias de la música mundial. Y en otros sí, y no lo son tanto. Pero vuelvo a insistir a propósito de la política de los acuerdos. Si este camino es un camino que los autores entienden vigoroso, pues hagámoslo. Pasa un poco lo mismo que con los 20% de la música chilena. ¿Seremos más o seremos menos? Hay estadísticas que muestran que no. Hay otras estadísticas que muestran que sí. Pero quiero decir algo bien importante hoy día. Más de 100 eventos pequeñitos, medianos, se han ido suspendiendo en los últimos 90 días. Yo creo que hoy día hay que recuperar la actividad. No digo la normalidad, porque la normalidad ya conjugada así no existe. Claro. Pero yo creo que tenemos que ser capaces de preocuparnos de llevar cultura, esparcimiento y música en una política de acuerdo. Y esta es una política de acuerdo. ¿Y está ocurriendo eso ya en esta época? Porque sabemos que verano, normalmente hay muchos festivales, hay muchos eventos hay una leve musicales. recuperación, lo que yo llamaría un veranito de San Juan, pero más del 70% de los festivales que hay en nuestro país se dejaron de hacer. Se estima más o menos que 1 millón de personas dejarán de verlo. Ciudades emblemáticas como Antofagasta, que ha sido un festival muy importante, y ya no lo tiene. Las Reinas de los Ríos en Valdivia no lo tenía hasta hace poco. El propio Festival de Iquique acaba de ser anunciado, pero con un presupuesto menor. Yo te diría que si tú haces un catastro te vas a encontrar con que legítimamente, ¿cierto?, los municipios tienen que resolver cómo reparan y cómo redistribuyen sus ingresos hacia otras urgencias que no son justamente hacer un festival. Bien, pues Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Que estén muy bien. Gracias.